Mateo, ¿vos estás ahí? Ahí no escucho más nada yo. Y Julián, Bueno, ya está entrando la perfecto. gente. Bueno, ahí ya va ingresando gran cantidad de gente. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Tenemos gran convocatoria, parece. Bueno, yo voy a ir dando una introducción para después dar paso a Julián. Bueno, mi nombre es Mateo Fuente, yo soy un poco encargado y coordinador de la parte de razas de carne de Gempro. Charlando un poco con Javier Rojas Panelo es veterinario, estamos haciendo algunos trabajos juntos y bueno, surgió la idea y él fue un poco el impulsor de esta charla con Julián. Lo charlamos enseguida con Julián y no dudó en decirnos que sí para meterle. Así que bueno, yo les agradezco a los dos, primero a Javier por la idea y bueno, por la iniciativa y bueno, a Julián por estar presente. Julián, bueno, es médico veterinario, ya muchos los conocen, pero lo voy a presentar un poco, con una gran trayectoria académica y hoy en día se desarrolla como profesor de la Universidad Nacional de La Pampa. Julián trabaja con nosotros en Gempro
realizando la parte de chequeo de calidad seminal. Todas las dosis que se venden desde Genpro antes pasan por las manos de Julián, digamos. Todas las partidas se mandan a la Universidad de La Pampa y partidas que no salgan aptas no salen a venta. Bueno, desde el lado de Genpro les agradecemos a todos los que se han sumado. Estamos transcurriendo una campaña de inseminación, estamos en plena campaña. La verdad que la campaña viene muy bien. Agradecemos a todos los que ya han confiado en Genpro para inseminar este año. Y bueno, a los que no, los invitamos a consultar. Estamos abiertos para darles una mano, para trabajar juntos. La verdad que la batería de toros que disponemos es cada día más completa y estamos trabajando con muy buenas promociones, así que cualquier consulta estamos a disposición. Ahora estamos con una muy buena promoción para todos aquellos veterinarios que se quieran hacer de termos, de venta de semen junto con el termo nuevo. Ya muchos lo están aprovechando, así que cualquier consulta estamos a su disposición. Julián, yo voy a dejar de compartir la pantalla y te doy lugar a vos. Muy bien, bueno, muchas gracias Mateo por la presentación y Javier, a los dos por permitirme charlar este tema. Es una buena oportunidad para presentar algunos resultados que tenemos desde... A ver, ¿ahí ven mi pantalla? No, todavía no. ¿O sí? No todavía. A ver, vamos a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, agradecerles la oportunidad, como decía, de presentar algunos resultados del grupo nuestro de trabajo de acá de General Pico. Nosotros también trabajamos en ganado lechero, pero en esta oportunidad yo voy a presentar resultados de algunos trabajos que hemos hecho en IATF, en vacas y vaquillonas de cría, y bueno, y hablar un poquito de los factores que afectan los resultados, pero bueno, voy a empezar con un recordatorio más o menos guiado por un poco siempre las preguntas que uno recibe por parte de los veterinarios. A lo mejor para algunos conceptos van a ser, digamos, repetidos, y a lo mejor para los más nuevos siempre vienen bien recordar esto de los conceptos fisiológicos que permiten entender cómo funcionan los protocolos para no solo no aprendérselos de memoria, sino que también entender qué estamos haciendo y qué decisiones podemos tomar en algún momento que tenemos algún problema o alguna categoría de animales específico o demás, conocer la fisiología. Después hago un par de comentarios sobre el anestro posparto en vaca de cría y el estado prepuberal de vaquillonas, que son los factores que afectan los resultados, y algún comentario sobre calidad de semen, y después voy a mostrar algunos ensayos que hicimos últimamente, para terminar con algunas conclusiones y después dar lugar a las preguntas. Así que primero, los conceptos fisiológicos, y para esto tenemos que entender el ciclo estral. Yo no lo voy a repasar al ciclo estral porque todos ustedes lo conocen, pero entender bien qué pasa en estos 21 días cuando nosotros revisamos una vaca y sabemos que tenemos disponibles hormonas como GnRH, que podemos usarlas en diferentes lugares del ciclo, porque nosotros muchas veces cuando lo inyectamos no sabemos en qué lugar del ciclo, en qué momento del ciclo está la vaca. También tenemos estrógenos, tenemos progesterona también en forma de dispositivos que cubren periodos de 5 días, 7 días. Tenemos también gonadotrofina coriónica humana, gonadotrofina coriónica equina, que con acción FSH, muy utilizada para estimular vacas que no están ciclando, y la prostaglandina, por supuesto. Entonces, toda esta batería de hormonas, yo voy a tratar de hacer un resumen y que ustedes puedan entender qué función cumplen en cada momento, entendiendo algunos conceptos, siguiendo un poco la historia de estos protocolos de IATF. Entonces, en principio, la verdad que todo veterinario que trabaja en IATF tendría que repasar un poco siempre este feedback positivo,
estos feedback positivo y negativo, digamos, esta interacción entre los núcleos hipotalámicos, la adenohipófisis y el ovario. El útero también interviene acá en este control endocrino, pero sobre todo poder entender cómo los estrógenos en determinado momento hacen un feedback negativo, y esto es en presencia de progesterona, y pasa en el inicio de los protocolos de sincronización, y cómo a veces el estrógeno hace un feedback positivo, que es el estrógeno que inyectamos al final, ¿no? Este es el efecto que está teniendo los estrógenos que inyectamos al inicio del protocolo, cuando hacemos protocolo con estrógenos, y este es el efecto al final. Entonces, la misma hormona en diferente momento del ciclo, un efecto diferente, ¿no? A diferencia de cuando inyectamos GnRH, que siempre vamos a tener un impacto sobre adenohipófisis y vamos a estimular una oleada o un pico de LH. Entonces, es una gran... Entender esto es importante para entender los protocolos. Después, entender que hay ciclos de 2 ondas y hay ciclos de 3 ondas. Los ciclos de 3 ondas, más comúnmente en vaquillonas. ¿Por qué se producen estos? Este folículo está controlado por la progesterona del diestro. En general, vacas de mayor producción de leche tienen menor progesterona, por lo tanto, al tener menor progesterona, la pulsatilidad del LH es mayor. Recuerden que este folículo es reclutado por FSH, pero después sostenido en su crecimiento por LH. Si la progesterona no inhibe ese LH pulsa por mayor tiempo, y este folículo se mantiene por mayor tiempo. Entonces, las vacas tienen tendencia a tener mayor proporción de 2 ondas foliculares, las vaquillonas de 3 ondas foliculares. Entonces, yo puse un gráfico acá para que les quede a ustedes como, digamos, un recordatorio. Digamos, la frecuencia de 3 ondas es más bajo en la vaca lechera y es más alto en la vaquillona. Y por eso la diferencia de la respuesta de algunos protocolos, sobre todo la respuesta GnRH, es mucho más alta a la respuesta de una inyección de GnRH en vaca lechera que en vaquillona. Acá puede ser 70-80% y acá solo va a ser el 30% en vaquillonas, porque la presencia de 3 ondas hace que el periodo de estos folículos grandes es menor, y cuando yo le inyecto con GnRH, las posibilidades de que estos folículos ovulen es menor. Otro de los datos interesantes para que uno tiene que conocer tiene que ver con los tiempos que dura el semen, la viabilidad del semen y la viabilidad del óvulo, y a su vez lo que necesita el semen ser transportado para estar preparado para la fertilización. Y respecto del pico del LH y el tiempo de ovulación, o sea, esto es cuando una vaca se deja montar por primera vez. Yo puedo saber cuándo se dejó montar la vaca por primera vez. Coincide más o menos con el pico del LH, y de ahí 24 a 32 horas la ovulación. Y por eso la regla AMPM para inseminar. Estos son tiempos que tenemos que conocer. El semen dura más tiempo que el óvulo, por eso inseminar tarde a veces es complicado, porque si yo insemino tarde el óvulo se muere y la fertilidad va a ser menor. En la historia de la sincronización se empezó a hacer en varios países, entre ellos Inglaterra en los años 70. ¿Y qué hacían? Hacían una sincronización con acetato de melengestrol, que es una progesterona, por 21 días, para cubrir la vida del cuerpo lúteo. Entonces, si ustedes tienen este ciclo que está acá, lo que hacían es poner progesterona todo el tiempo para que el cuerpo lúteo espontáneo de la vaca regresara y todas las vacas entraran en el celo al mismo momento. Pero lo que veían es que la tasa de concepción era baja, y acá inducía la ovulación con gonadotrofina coriónica humana, y no se entendía bien por qué esta concepción era baja cuando se hacían estos protocolos largos de progesterona. No podíamos entender por qué la concepción era baja. Entonces, empezaron a cortar estos protocolos en los años 70 con la aparición de prostaglandina. Permitió tener estos protocolos de 9 días, que usaban también estrógeno, que también se sabía que tenía un efecto luteolítico. Entonces la idea era regresar el cuerpo lúteo y hacer un protocolo más corto, y también usar benzoato de estradiol para inducir la ovulación. Entonces ahí se empezó a obtener un poco mejores resultados, pero todavía no se conocían en los años 70 las ondas foliculares. Entonces el tiempo de ovulación, cuando se inyectaba prostaglandina, como las ondas foliculares no eran controladas, la ovulación se producía en diferentes momentos. Había vacas que ovulaban más temprano, entraban en celo a las 48 horas, otras vacas entraban a las 72,
había una variación en el tiempo de ovulación. Y esto va a depender, el celo que se produce acá va a depender si el animal tiene 2 ondas o 3 ondas foliculares. En vaquillona normalmente se produce el celo más pronto porque tiene 3 ondas foliculares, o sea, la vaquillona siempre tiene un folículo medio listo para entrar en celo, por lo tanto, cuando yo inyecto prostaglandina, el celo es más rápido. Entonces, si yo inyecto prostaglandina, luego de la prostaglandina, generalmente el celo en la vaca va a estar entre los 2 y 7 días. Y entonces, si yo quiero hacer un protocolo con doble prostaglandina, es por eso que uso 14 días en la vaca. Y esta es una pregunta que yo recibo todo el tiempo de los veterinarios: ¿cuál es el intervalo entre 2 dosis de prostaglandina si quiero sincronizar el 100% de las vacas? Y es 14 días en la vaca, que es lo que usamos en la vaca lechera, pero en la vaquillona, como la vaquillona se alza más rápido, porque tiene 3 ondas foliculares y siempre tiene un folículo listo, y los celos ocurren entre 2 o 4 días, yo puedo usar 11 días de intervalo. Entonces, así un poco entiendo cómo funciona el ciclo de la vaquillona más comúnmente, y el ciclo de la vaca con más frecuencia en la vaquillona de 3 ondas foliculares. Pero, de vuelta, no se conocía... no se sabía por qué en esos momentos, años 70, por qué se producían esta IATF fallaba acá, porque los folículos eran de diferente tamaño luego de inyectar prostaglandina. En los años 60, un sueco que se llamaba Rajakoski describe por primera vez con úteros de frigorífico, trabajando con úteros de frigorífico, sacrifica vaquillonas en diferentes momentos del ciclo, y él propone 2 ondas foliculares, pero eran los años 60, era por ahí no demasiado creíble, o no convenció a toda la comunidad científica de que realmente había ondas foliculares, hasta que en los años 85 en adelante, cuando aparece la ecografía, se pueden describir las ondas foliculares, y ahí se entendió que había que controlar este crecimiento folicular para poder hacer IATF. Entonces, si usted le muestro esta ecografía de una vaca que está en diestro, yo tengo un cuerpo lúteo, acá tengo un folículo que tiene 12, 13 milímetros, y un folículo más grande, 20 milímetros, y esta vaca le inyecto prostaglandina. Yo no sé si la vaca va a ovular este folículo que está acá o va a ovular este que está acá. Si la vaca ovula este, probablemente entre en celo. Si este es el dominante, la vaca va a entrar en celo a las 48 horas. Pero si el dominante es este, porque este ya viene regresando, la vaca va a entrar en celo mucho más tarde, a lo mejor a los 5 o 6 días. Entonces, ahí los investigadores entendieron que tenían que controlar la onda folicular para poder hacer estos protocolos de IATF. Entonces aparece este trabajo. En Florida trabajan con GNRH. La GNRH lo que hace es ovular un folículo de la única forma que funciona, y por eso funciona bien en vaca lechera, porque la vaca lechera tiene más frecuencia de 2 ondas, más tiempo de duración del folículo dominante y mejor efecto de la inyección de GNRH. Y la onda empieza más o menos a las 24 o 30 horas, ya empieza la otra onda, una onda folicular. Entonces, de esa forma la GNRH sincroniza la onda folicular. Y esto es unas vacas que nosotros hicimos ya hace varios años, cuando en Florida empezaron a usar el protocolo de 5 días, siguiendo un poco los trabajos de Mike Day en vaca de carne, y nosotros, charlándolo con Thatcher en ese momento, tratábamos algunas vacas con prostaglandina solo. Fíjense la distribución de celo cuando uno inyecta prostaglandina nada más. Y cuando combina GNRH y prostaglandina, como a la GNRH al sincronizar la onda, los celos son mucho más concentrados en el día 3. Y en ese momento nosotros usamos 5 días de intervalo, también esto fue hace bastante tiempo, pero usamos una sola dosis de prostaglandina, y la distribución no fue buena tampoco, porque si nosotros no usamos 2 dosis de prostaglandina cuando inyectamos GNRH, la GNRH induce la formación de un cuerpo lúteo nuevo, y al día 5 ese cuerpo lúteo va a tener 4 días o 4 días y medio, y vamos a necesitar 2 dosis de prostaglandina para regresar a este cuerpo lúteo cuando usamos 5 días de intervalo. Pero fíjense cómo este trabajo que se hizo en Florida en los años 90, cómo lograba, combinando GNRH y prostaglandina, sincronizar el celo. Y ese es un protocolo que se le llamó SelectSync, y que sincronizaba el celo al día 3. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una vaca que el folículo tiene 7, 8 milímetros? Este folículo dominante, la GNRH no va a tener efecto, porque el folículo, para que la GNRH tenga efecto, tiene que tener al menos 10 milímetros. Entonces, en algunos periodos del ciclo estral, por ejemplo el metaestro,
si yo inyecto GnRH no voy a tener efecto. Entonces, ¿cómo puede hacer para regresar a este folículo e iniciar una nueva onda folicular? Entonces, esos trabajos que se hicieron con estradiol durante el trabajo de Gabriel Bo en Canadá, Gabriel demostró, utilizando estradiol 17 beta, que podía sincronizar la onda folicular de folículos aún más chicos y que era muy efectivo, siempre en presencia de progesterona. ¿Por qué? Porque cuando yo les mostraba al principio el efecto del estradiol, lo que hace el estradiol al inicio es un feedback negativo. Y para que ese feedback negativo funcione a nivel de la adenohipófisis, bloqueando LH y FSH y reiniciando la onda, necesito progesterona. En cambio, si yo uso GnRH, la GnRH va a ovular un folículo, por lo tanto, yo no necesito, no necesariamente tengo que usar progesterona cuando sincronizo con GnRH, pero sí cuando utilizo estradiol. Y estos dos trabajos sentaron las bases para, de dos formas, usando GnRH o estrógeno, sincronizar la onda folicular. Y después varios trabajos de gente que, por supuesto, aportó mucho a estos protocolos de sincronización, vieron que uno podía usar GnRH para inducir la ovulación, o benzoato de estradiol a las 24 horas, o cipionato al retiro del dispositivo, al retiro del tratamiento con progesterona para inducir la ovulación. Y así es como se fueron diagramando todos los protocolos de IATF, donde uno puede combinar estradiol, GnRH y progesterona para sincronizar el celo. Entonces, yo cuando comente los resultados voy a hablar de algunos de esos protocolos específicos, pero ese es el fundamento fisiológico de cada una de las drogas cuando uno lo inyecta, y después uno tiene alternativas de hacer diferentes combinaciones y en diferentes días para hacer un sinnúmero de protocolos combinando todas esas drogas. Ahora, ¿cuáles son los factores que nosotros encontramos que afectan más los resultados? Y uno es el anestro posparto en la vaca de cría. Cuando se inseminan vacas con cría al pie, el gran desafío es este porcentaje de anestro, que yo voy a mostrar en algunos resultados al final cómo impacta. Entonces, el anestro nosotros lo clasificamos como anestro profundo posparto. Es una vaca, fíjense, esta vaca no tiene tono uterino, el útero no se ve bien, un ovario muy chico y un folículo, nada más que un folículo clásico, una vaca con baja condición corporal y con poco crecimiento folicular. Voy a tener dificultades. Esta vaca voy a tener bajo porcentaje de preñez y probablemente voy a tener que tener una estrategia específica de la cual vamos a hablar. Y el anestro superficial es más o menos lo mismo, pero con un crecimiento folicular mayor. O sea, una vaca que probablemente tiene una mejor condición corporal y está más cerca de salir de ese anestro superficial. El otro, cuando yo hable de vaquillonas, el factor que nosotros encontramos que más afecta el resultado es el estado prepuberal de las vaquillonas, y en eso usamos esta clasificación que se propuso en la Universidad de Colorado hace muchos años en categorías 1, 2, 3, 4 y 5. 4 y 5 son las categorías ciclando, nada más que las 4 son animales que están en celo, las 5 es un animal con cuerpo lúteo, pero básicamente 4 y 5 son animales que están ciclando, y estos animales que están con 3 son los más problemáticos. 1 y 2 generalmente no entran en IATF, y las 3 son las que yo voy a mostrar algunos trabajos que hemos hecho donde estamos ahí renegando con estas vaquillonas muchas veces porque a veces los resultados son bajos cuando sincronizamos vaquillonas en score 3. Y muchos trabajos, este es un trabajo que hicimos hace años en toro, con sincronizando y usando servicio natural, y cada vez que usamos esta clasificación, claramente el score 1 y 2 son problemáticos, el 3 se preñan un poco mejor, y 4 y 5 son, dijimos, animales ciclando donde uno tiene buenas concepciones. Estos fueron vaquillonas, es un trabajo que hicimos con Máximo Colombo hace muchos años ya, utilizando inducción de celo en vaquillonas de 13, 14 meses y servicio natural. Estos son otros datos de servicios de vaquillonas que entran a servicio con toro en 3 meses, y fíjense, cada vez que nosotros usamos esta clasificación, por eso creemos que esta clasificación nos gusta, nos funciona. Estas son vaquillonas que fueron clasificadas en 1 y 2, en 3, en 4 y 5. Estas 4 y 5 se hizo IATF y repasos con toro, estas 2 fueron a toro directamente, y luego de 3 meses miren las tasas de preñez final. Estas vaquillonas 1 y 2, solo el 61% se preñaron.
score 386, y las ciclando llegaron al final con una tasa de preñez de 90, casi 90%. Esto es Hacienda Bradford en el norte de la Argentina. ¿Algún comentario sobre calidad de semen? A ver, una de las cosas que yo todo el tiempo recibo preguntas de veterinarios y nos mandan muestras por ahí para analizar semen o por problemas con bajas tasas de concepción en una IATF, y charlamos con los veterinarios, y una cosa que uno siempre escucha y que realmente yo la trato de cambiar hablando, y bueno, lo hacemos también con los estudiantes, es que el análisis de semen no predice la preñez IATF. O sea, yo no puedo, y eso es algo que muchas veces un veterinario me dice, Juli, ¿cómo el semen no puede ser? Porque yo analicé el semen y el semen está bien. Y la realidad es que el semen no puede predecir cuánto voy a preñar. Por el momento, con las herramientas que tenemos para evaluar semen, tendríamos que hacer un análisis muy complejo del semen, con un montón de herramientas que son hoy demasiado complejas, demasiado caras, y bueno, en eso se está trabajando, pero es difícil predecir la fertilidad del semen congelado. Yo puedo evaluar un semen, el semen está bien, pero no puedo decir que va a preñar. Puede preñar como no puede preñar. Entonces usted mira, entonces, ¿para qué analizo el semen? Bueno, la realidad es como un seguro, porque yo puedo encontrar algunos problemas y anticiparme a tratar de evitar algunos problemas, pero no voy a poder predecir si va a preñar. Entonces, nosotros en el laboratorio usamos las técnicas convencionales de evaluación de semen. Tenemos un microscopio de contraste de interferencia de fase, que es un microscopio que permite evaluar el semen, la morfología seminal, de una forma bastante precisa, o con bastante capacidad, porque es un microscopio que permite ver el semen en relieve y demás, pero básicamente usamos técnicas convencionales de evaluación de semen. Ahora, esto es algo que nosotros vemos muy comúnmente. Fíjense, estos son 3 lotes de IATF, un toro A, B y este toro acá, donde usaron razas varias, pero fíjense, este toro acá, 11%, contra este toro 50% en vaquillonas que estaban en las mismas condiciones, porque son vaquillonas que se repartieron al corte, y un toro no preña, y estos toros tienen evaluación de semen, y la evaluación de semen fue normal. Entonces, yo puedo decir, ¿por qué este toro no preñó? Y bueno, no lo voy a poder explicar por la evaluación de semen, pero no quiere decir que el semen la concepción no haya sido baja y que el responsable sea el semen, pero yo no lo puedo determinar con un análisis de semen. Entonces, no voy a poder predecir que el toro va a preñar 50% por más que yo haga evaluación de semen. Ahora, les voy a contar este caso, de los cuales tenemos a lo mejor nosotros en varios años muy pocos, no son muchos los casos, pero hemos tenido 4 o 5 casos de estos, y yo quería compartirles a ustedes uno que fue bastante espectacular, digamos, porque fue un toro Bradford que preñó poco, preñó en una IATF, preña al 13-14%, después lo volvemos a chequear, esos son lotes de 260 vaquillonas, las mismas vaquillonas, lo volvimos a chequear, el toro nos llamó la atención, y cuando nosotros ese toro le hicimos la evaluación de semen, nosotros hacemos 2 tipos de evaluación de morfología, hacemos una preparación húmeda y una preparación seca, y ese toro nos dio una patología que es bastante poco común, que es cabezas angostas. Tenía el toro demasiada cantidad de cabezas angostas, y nosotros cuando lo evaluamos sospechamos eso, y es como que nosotros pudimos predecir y pudimos asociar la mala calidad de semen a la concepción en este caso, y sabíamos que ese toro no iba a preñar. Entonces, el análisis de semen permite estas cosas, permite encontrar estos toros. Lo que no permite es, si el toro pasa el análisis de semen, decir que va a preñar. Pero sí puedo encontrar y evitar fallas si yo sospecho de este toro y voy a probarlo a lo mejor con 30 o 40 vaquillonas primero para asegurarme que el toro preña. Y esta es una patología que está descrita por el doctor Barr, que ha trabajado mucho en calidad seminal. Son cabezas que a veces no es fácil darse cuenta, pero si ustedes ven, hay cabezas que son más angostas y mucha cantidad de estas cabezas. Y Bart lo describe con
espermatozoides que son angostos en la base o angostos completamente y reportan bajo porcentaje de preñez con esto. Y este es uno de este toro que veíamos muchas de estos espermatozoides demasiado angostos, que cuando uno lo empieza a comparar con lo normal lo encuentra, y bueno, fue un toro que nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con 1000 dosis de ese toro en diferentes situaciones y el análisis de semen en ese caso sí pudo predecir la fertilidad. Entonces, mencionamos el anestro posparto en la vaca, el estado prepuberal en la vaquillona, el semen, todos factores que tenemos que tener en cuenta. Yo hablé de las drogas también y le quería compartir entonces algunos resultados en vaquillonas. Por supuesto que hay un montón de protocolos que uno puede comparar. Nosotros elegimos algunos para comparar y ver diferentes factores. Hicimos un trabajo en vaquillonas británicas para ver tiempo de ovulación. En este caso comparamos el protocolo J-Sync, un protocolo publicado por Javier de la Mata, pampeano también, trabajando con Gabriel Bo. Hicieron este protocolo con proestro prolongado, siguiendo un poco la línea de los protocolos de 5 días que publicó Mike Day en Estados Unidos, y después usaron en vaquillonas lecheras también, pero nosotros en este caso lo usamos sin la GnRH al inicio, con una sola prostaglandina. En este caso, esto está publicado por Mike Day, que uno acortando el periodo en 5 días evita que los folículos se transformen en folículos persistentes, y después se alarga un poquito el proestro también, como en este protocolo J-Sync. Y vimos que el tiempo de ovulación, esto lo hicimos en vaquillonas británicas, fíjense que el tiempo de ovulación cambia un poco, a pesar de que inseminamos en el mismo momento. En el protocolo de 5 días tienden algunas vaquillonas a alzarse antes. Y eso es interesante de ver porque, claro, como nosotros no sincronizamos la onda folicular, algunos folículos siguen creciendo y las vaquillonas se alzan un poco, alguna que se alza un poco antes, y hay alguna diferencia con el protocolo J-Sync, con algunas ovulaciones un poco más tardías. En cambio, en el Co-Sync, algunas ovulaciones más tempranas. O sea que se corre un poquito el tiempo de ovulación entre este protocolo y de 6 días J-Sync y este protocolo Co-Sync sin GnRH al inicio. Entonces, yo podría mover un poquito la inseminación en pero bueno, esto es algo que siempre también hablamos con los veterinarios. A veces cuando uno adelanta, insemina a las 60, o cuando comparamos en el convencional 48 con 64, la ventaja de una vaquillona se pierde en la vaquillona de otra que ovula más tarde. Entonces tenemos que buscar el momento justo para inseminar. Y después los comparamos. Este es un trabajo que hicimos en pocas vaquillonas británicas acá en el campo de la facultad, que las pudimos seguir con ecografías diarias y cada 8 horas para ver tiempo de ovulación. Entonces hicimos, no me acuerdo si eran 30 o 40 vaquillonas, pero ecografía muy seguido. Y después hicimos un ensayo en el norte de la Argentina y comparamos este Co-Sync en vaquillonas Braford, el J-Sync contra el protocolo Co-Sync. Y el resultado que tuvimos, fíjense, en vaquillonas que estaban ciclando, score 4 y 5, preñó un poquito mejor. En realidad, el tratamiento, que está acá, no tuvo diferencias significativas. O sea, la conclusión es que tanto J-Sync como Co-Sync preñaron lo mismo, pero sí hubo un efecto del score del tracto reproductivo. Entonces, yo por eso mencionaba el rol del estado prepúber de la vaquillona, porque nosotros vimos que en este caso el protocolo no hizo ninguna diferencia, pero sí lo hizo el score del tracto reproductivo. Estas son vaquillonas Braford. La fertilidad no es la misma que ustedes pueden ver en provincia de Buenos Aires, en británico. Pero fíjense que vaquillonas ciclando se preñan 45% y vaquillonas que no están ciclando 23%. O sea, lo importante de determinar este score reproductivo 3 para ver si las vamos a inseminar o no las vamos a inseminar, pero que el productor sepa que si insemina estas vaquillonas, los resultados van a ser bastante menos. Nosotros, ¿qué pasa? Entonces, nosotros le apuntamos a esta vaquillona, al score reproductivo 3. ¿Cómo la podemos sacar de este score reproductivo? La podemos sacar con gonadotrofina coriónica equina, la podemos sacar con
progesterona con un flash nutricional. Bueno, dentro de las estrategias farmacológicas nosotros hicimos algún trabajo, esto es en vaquillonas británicas que están en feedlot, hicimos un trabajo usando protocolo convencional con un priming de progesterona y nosotros unos años antes mostramos algunos resultados positivos con priming de progesterona y ahora hicimos algunos trabajos en estas vaquillonas 3 donde no tuvimos un efecto. Esto es, queríamos hacer algunos trabajos en feedlot porque teníamos consultas de los veterinarios que no tenían buenos resultados cuando sincronizaban vaquillonas en feedlot. Nosotros no teníamos mucha experiencia y con la colaboración de Lucas Mazzola de Pehuajó, en un feedlot bastante grande inseminamos una gran cantidad, allá hace 2 años que venimos inseminando una gran cantidad de vaquillonas que son bastante chicas de edad, con 270, 280 kilos, y lo que vimos es que el priming de progesterona mejoró la cantidad de animales con score 5, con animales ciclando, pero no nos mejoró la tasa de concepción. Y ustedes dirán, esto son vaquillonas que eran score 3, y fíjense la preñez. Y bueno, realmente el score 3 en británico, que es lo que nosotros vemos, es bastante diferente del score 3 de Bradford que vemos en el norte. Son dos realidades completamente distintas y estamos tratando de ver ahí qué es lo que pasa, pero las británicas score 3 tienen tendencia a salir bastante fácil de ese estadio con un protocolo de sincronización y preñarse bastante bien. Este año volvimos a hacer lo mismo y lo hicimos con un protocolo COSIN de 5 días y tampoco el priming de progesterona no logró mejorarnos. Entonces pareciera que el priming tuvo efecto, pero evidentemente estas vaquillonas en el score 3 empiezan a ciclar de todas maneras en ese tiempo. Entre el tiempo que nosotros le hacemos el priming y el tiempo que le hacemos el protocolo, la vaquillona recupera solo y no vemos un efecto del priming. Ahora, no hemos probado este priming en esas Bradford grado 3 en el norte de la Argentina, que de vuelta, ese grado 3 que nosotros vemos en el Bradford no es el mismo grado 3 que vemos en vaquillonas británicas. Ahora, fíjense esto que es interesante. Nosotros clasificamos por tacto y ecografía las vaquillonas ciclando contra las vaquillonas ciclando, y miren la diferencia que hay, y esto sí fue significativo. Entonces, de vuelta, los protocolos no vemos que sean significativos en muchos casos, pero sí, de vuelta, el score del tracto reproductivo vuelve a ser significativo, y fíjense este protocolo COSIN de 5 días que utiliza GNRH para sincronizar la onda folicular. En este caso usamos GNRH al inicio y usamos doble prostaglandina. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con Biogénesis para con un dispositivo de progesterona que tienen ellos, y probando nosotros el priming también con dispositivos de progesterona y demás. Y fíjense que un protocolo COSINC, como que se usa en Estados Unidos, nosotros a veces vemos los resultados de Estados Unidos, y bueno, en vaquillonas nosotros hemos visto resultados acá de 65 y a veces también mejor en vaquillonas ciclando usando este protocolo que no utiliza estrógenos. Algunos resultados en vacas. Nosotros en vacas también hicimos un trabajo en el INTA de Anguil con la colaboración de Hernán Romero y su gente en INTA Anguil, que lo publicamos en Theriogenology en 2019, y comparamos el protocolo convencional, que es el protocolo que utiliza estrógenos, con el protocolo de 5 días como se utiliza en Estados Unidos. Esto lo empezamos hace como 4 años y trabajamos como 3 o 4 años seguidos con el rodeo Aberdeen Angus de INTA Anguil, viendo también el efecto del año, y pudimos sumar muchas vacas o una buena cantidad de vacas a lo largo de los años. Y fíjense que de vuelta el protocolo, en este caso el protocolo de 5 días, tuvo preñez en vaca, esto es vaca con cría al pie, de 50% contra 41%. Esto creo que no es significativo. Hubo diferencia en la época del año. Fíjense esto, ven este 32.9% que nos pasó en el año 2. En el año 2 lo que hicimos fue adelantar 20 días la temporada de servicio. Es como si ustedes en un campo les piden que empiecen a inseminar el 1 de noviembre, el productor les dice, el año que viene en vez del 1 de noviembre quiero empezar el 15 de octubre. Y ahí fíjense cómo pagamos la tasa de
preñez, por adelantar cómo pegan los días posparto, y ahora se los voy a mostrar. Fíjense cuando nosotros decimos anestro posparto contracíclico, o sea que el efecto de la ciclicidad es mucho mayor, muchísimo más significativo que un efecto que a veces podemos llegar a ver entre los protocolos, que generalmente no está. Y cuando nosotros evaluamos el protocolo de 5 días contra el convencional en vacas con progesterona alta al inicio y con progesterona baja, el impacto mayor del protocolo con GnRH es animales que tenían alta progesterona. O sea que cuando los animales están ciclando, nosotros vemos tasas de preñez similar a lo que reportan en Estados Unidos con vaca en buena condición corporal usando estos protocolos de 5 días. Ahora, esto es súper interesante y tampoco voy a descubrir nada nuevo con esto porque ya ha sido reportado, pero fíjense la interacción de condición corporal y días posparto. Cuando la condición corporal es baja y los días posparto son pocos, la tasa de concepción es mucho menor. O sea, es realmente crítica la condición corporal al parto, porque si una vaca pare con muy baja condición corporal o pierde mucha condición corporal en los primeros días, la combinación de pocos días de posparto y baja condición corporal es tremenda, ¿no? Y bueno, y sabemos por todos los trabajos que ha hecho Gabriel y su gente que la gonadotrofina coriónica equina en estos protocolos nosotros no la utilizamos en este caso porque queríamos ver estos efectos de anestro posparto y días en ambos protocolos. Fíjense que es tremendo cuando uno inicia y nosotros notamos que mejora mucho la fertilidad a partir de los 60 días y que esto puede ser corregido con gonadotrofina coriónica equina. Entonces, hace unos años nosotros veníamos trabajando con épocas de sequía en La Pampa con vacas en anestro, después empezó a llover y teníamos mejores vacas en mejor condición corporal y nos enfriamos un poco con el tema del anestro. Pero hicimos un trabajo interesante en Unión, en el sur de Unión, en San Luis, en el departamento de Upuy, cerca de Martín de Loyola. Si alguno conoce por ahí, es zona muy difícil para inseminar vacas con cría porque es zona muy marginal en cuanto a reservas forrajeras y demás. Son campos que tienen olivillos, campos complicados. Hicimos un grupo de vacas que estaba realmente en baja condición corporal y probamos usar un dispositivo. En este caso usamos un dispositivo experimental de 2 gramos de progesterona, pero podríamos haber utilizado 2 dispositivos para cubrir a la vaca, arrancar como con lo que nosotros veníamos mencionando, que es un priming de progesterona. Sincronizamos la ovulación con ciclonato de estradiol, hicimos un protocolo convencional y también utilizamos gonadotrofina coriónica equina, o sea que hicimos un diseño, lo que se llama 2x2, un priming de progesterona y una gonadotrofina coriónica, por lo tanto hoy nos iban a quedar 4 grupos. Nos quedamos en el campo y hicimos ecografías cada 24 horas y fíjense que las vacas que recibieron el priming de progesterona y recibieron SG tuvieron un folículo de mayor tamaño y cuando fuimos a ver la tasa de concepción a la IATF, fíjense, ustedes me dirán, ¿a ustedes los matan si tienen este porcentaje de preñez en vaca? Bueno, a nosotros también, no, en este caso, como es el campo de un amigo, no nos corrió del campo porque sabíamos que ya le habíamos hablado con él que íbamos a estar en estos niveles porque era un estado corporal bastante complicado y una situación de pasto bastante complicada también. Pero fíjense que ese primer en ese caso mejoró, también mejoró la GnRH y las vacas que recibieron ambos tratamientos, que recibieron el primer y recibieron la gonadotrofina coriónica, un resultado bastante decente. No son muchos animales, son 64, pero pareciera que acá aún, de todas maneras no hubo una interacción, sino que un efecto acumulativo, una mejora por el dispositivo, por el priming y una mejora también por la gonadotrofina coriónica equina. Así que, como conclusiones, y perdonen que por ahí fue mucha información de golpe, pero yo traté de hacerlo bien ordenado como para que ustedes me pudieran seguir en el razonamiento. Las conclusiones que yo quería compartir con ustedes es decir, es muy importante conocer el ciclo estral, la regulación endocrina y las alteraciones.
la nestro posparto, los estadios prepuberales. Y esto poder pararse detrás de un animal en la manga, revisando una vaca, revisando una vaquillona, analizando condición corporal y analizando los días posparto y demás, hacer ecografía, hacer palpación y entender qué es lo que está pasando con esa vaca para predecir los resultados. Porque la nestro posparto y los estadios prepuberales en vaquillonas son factores claves. El protocolo no parecería tener demasiado impacto en nuestra experiencia. Nosotros hemos tanto usado el convencional como el J-Sync, como Co-Sync en diferentes situaciones y la mayoría de las veces el protocolo no llegamos a resultados de diferencias significativas entre protocolos. Sí, el impacto de la ASG, el priming de progesterona es algo que requiere más estudios, no es algo que yo pudiera recomendarle con los datos que tengo hasta ahora, porque a veces en vaquillonas hemos tenido a veces resultados positivos, a veces sin diferencia. En la vaca a lo mejor le tengo un poco más de fe, en la vaca con cría en anestro, pero de vuelta hacen falta más resultados. El priming de progesterona no es un invento mío, sino que es algo que está publicado en Estados Unidos, que sincronizan muchas vaquillonas con acetato de mengelestrol en la ración y lo utilizan para inducir celo en vaquillonas. Probablemente los protocolos con GnRH sean el futuro porque vamos a tener seguramente restricciones para usar los estrógenos. Los estrógenos son hormonas complicadas de usar por la contaminación del medio ambiente. Las manos de los operarios y demás no son hormonas muy amigables, pero más allá de que son muy eficaces, podemos llegar a tener algunas restricciones a lo mejor comerciales que tenemos que estar atentos y saber que los protocolos con GnRH en nuestras manos, por lo menos en la comparación, han funcionado. El costo es un poco mayor, pero los protocolos funcionan. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados en vacas ciclando y en vaquillonas ciclando también. Y que es importante controlar la calidad del semen, pero la misma no predice la fertilidad. O sea, ustedes analicen el semen para estar tranquilos, que no van a cometer, que no va a haber un problema serio, que no hay un semen que ustedes pueden decir, bueno, este semen no preña, o puede no preñar, cuidado, pero no porque el semen sea bueno van a decir, bueno, acá tengo que esperar un 50 o 60%, porque nosotros hemos analizado semen en muchos casos que veterinarios que nos han llamado y Julián preñé el 20%, Julián preñé el 30%, las vaquillonas estaban espectaculares ciclando, nosotros analizamos el semen y el semen está perfecto. Pero hay cuestiones de fertilidad que el análisis que hoy hacemos no alcanza para predecir la fertilidad del semen congelado. Así que bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido y perdido en mi velocidad de charla. Este es el laboratorio de reproducción nuestro, un grupo grande que ha incorporado una cantidad de tecnología interesante. Estamos haciendo algunos trabajos dentro de las limitantes que tenemos, pero con el apoyo de muchos laboratorios, muchos veterinarios amigos que trabajan con nosotros y que nos permiten hacer ensayos a campo acá alrededor de General Pico, también en el norte, muchos. Así que agradecerle a toda la gente que trabaja conmigo, en la facultad, los docentes, pasantes, investigadores de CONICET. Hoy tenemos, creo que 4 o 5 becarios de CONICET y investigadores asociados a CONICET también, y después todos los veterinarios privados, que acá seguramente que me voy a olvidar de muchos y a los cuales le pido disculpas porque la verdad que colaboramos con muchos de ellos. La Agencia de Investigación Científica y Tecnológica que nos financia también, por supuesto la Facultad Veterinaria, Intanguil, y como yo les decía, muchos laboratorios que nos ayudan a poner estos ensayos de campo, porque si no realmente es difícil. Así que con eso, no sé cómo estamos con el tiempo, Mateo y Javier, pero yo quedaría ya abierto para algunas preguntas y para discusión. Creo que tenemos algo de tiempo. Perfecto, Julián. Bueno, muy claro todo. Yo le doy paso a Javier para que interactúe con las preguntas y vamos respondiendo todas las que vayan haciendo. Bueno, buenísimo. Julián, impecable la presentación, todo buenísima. Fueron mandando un montón de preguntas, ¿no? Y con lo que vos venías hablando, qué importante, ¿no? Es que la vaca esté comiendo bien, ¿no? Y hacer una buena planificación. Y justo este año, que es un año muy complicado por la seca, nos pregunta Fernando Gripaldi desde San Luis, azuleño que vive en San Luis, ¿no? Con una vaca con un estado corporal justo, ¿no? ¿Qué recomendarías usar? ¿Un protocolo convencional o un J-Sync?
La verdad que, de vuelta, en nuestra experiencia no veo ninguna diferencia entre esos protocolos, ¿no? Nosotros no hemos visto diferencia entre protocolos. Sí, está claro cada vez que lo usamos y por los trabajos que hay publicados, que en casos de baja condición corporal y pocos días posparto, el efecto de la gonadotrofina coriónica equina es indiscutible, ¿no? Son 10-15% de mejora en la tasa de concepción. Así que me aseguraría de usar gonadotrofina coriónica equina, independientemente de usar... si yo sé que la vaca está en anestro, me inclinaría más por un protocolo con estrógeno a la salida del dispositivo, o sea que usaría un protocolo convencional. Porque esa inyección de estradiol al retiro del dispositivo podría tener un efecto en mejorar el ambiente uterino y la manifestación de celo y la fertilización probablemente en animales que tienen problemas para crecer folículo, pero más que todo usaría gonadotrofina coriónica equina. Perfecto, buenísimo. Después, por ahí si Fernando nos cuenta ahí si la usó o no. En un protocolo convencional, ¿no? Con cipionato, esto me lo preguntaron por Instagram hace unos días, ¿qué diferencia hay entre 1 mililitro de cipionato o 2? ¿O cuándo usarías con 1 o 2? La verdad que creo los trabajos, yo ahora no recuerdo si son trabajos de Lucas o trabajos de Gabriel, donde compararon 0,5 con 1 miligramo y no vieron mucha diferencia. Yo normalmente uso 1 miligramo en vacas y 0,5 miligramos en vaquillonas. De vuelta, no es que uso tanto estrógeno, porque bueno, de por sí naturalmente no me gusta mucho tener un frasco de estrógeno en las manos, pero cuando hemos hecho ensayos con mucho cuidado, manejándolos con mucho cuidado, normalmente usamos eso, 1 miligramo en vacas y 0,5 miligramos en vaquillona. No creo que haya gran diferencia, lo que sí, tener cuidado de no inyectar de más, porque cuando yo mostraba el feedback, cuando ustedes inyectan estrógeno al inicio, como lo inyectan en presencia de progesterona porque le ponen el dispositivo, si se pasan un poquito de dosis no hay problema, pero si ustedes inyectan una dosis alta al retiro, en ese momento el feedback es sobre el sistema nervioso central y van a ver una manifestación de celo excesiva con a lo mejor animales que se pueden lastimar o animales que pueden tener problemas de ovulación por exceso de estrógeno, pero no creo que haya grandes diferencias entre inyectar 0,5 y 1 miligramo porque de hecho la vaca va a tener sus estrógenos naturales, así que no hay una gran diferencia. Perfecto. Y Matías Ortega pregunta, en estos protocolos con cipionato, ¿a cuántas horas de retirado inseminar? Está demostrado que 48 y 56 horas no hay diferencia, así que pueden empezar a inseminar a las 48 y terminar a las 56. Pero cuando yo mostré la dinámica y el tiempo de ovulación, ustedes pueden ver que hay un rango en el tiempo de ovulación. Entonces, a veces, cuando uno insemina un poco más tarde, beneficia a algunas, y cuando insemina un poco más temprano, beneficia a otras. Entonces, la realidad es que por eso es que no hay diferencia cuando se compara 48 contra 56. Claro, perfecto. En vaquillonas británicas de 15 meses, ¿usarías un convencional o un J-Cinch? Nosotros no hemos tenido ninguna diferencia entre... Yo lo elegiría más al protocolo por el día. Hay veces que acá a mí me consultan algunos veterinarios que tienen mucho trabajo de IATF y a veces no pueden hacer coincidir los días porque todo el mundo quiere poner dispositivos los martes, retirar los martes, inseminar los jueves o los miércoles. Y nosotros la gran ventaja que hemos visto de los protocolos CoSync, J-Sync y convencional es poder acomodar el día del veterinario para qué día hacer el trabajo. Entonces, un protocolo de 5 días tiene el beneficio que uno lo puede arrancar a lo mejor un jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, retirar el martes y inseminar el viernes. Entonces, si yo tengo que arrancar un lote un jueves porque tuve un problema, lo puedo arrancar con un protocolo de 5 días. Si tengo que arrancar un miércoles, lo puedo arrancar con uno de 6. Y si puedo hacer un convencional, lo arranco el martes. Y entonces, el protocolo más que todo tiene que ver con el calendario y tratar de evitar el sábado y domingo. Pero bueno, yo no veo muchas diferencias entre protocolos. No me volvería loco en pensar si hago uno o hago el otro. Perfecto, buenísimo.
Marcelo Rojas pregunta si tienen trabajos de correlación del score reproductivo con el peso de las vaquillonas, de eso que contabas en el trabajo. La verdad que no, nosotros no hemos hecho, no hemos pesado, pero yo he leído bastante del tema y hay mucho de lo que tiene que ver con ganancia de peso. Yo por lo que he leído y por mi experiencia de campo, yo espero que las vaquillonas estén ganando por lo menos 700, 800 gramos de ganancia de peso diario alrededor del protocolo. De todas maneras, recuerden ustedes que el folículo que ovula hoy, si yo hago una IATF hoy, el folículo que ovula hoy empezó a crecer 80, 90 días atrás. Entonces yo necesito, si quiero una gran fertilidad de ese ovocito que está hoy ovulando, de ese folículo que está hoy ovulando, necesito una buena alimentación 90 días para atrás. Ahora, al menos yo me quedo tranquilo o trato de que las vaquillonas cuando entran a un programa estén ganando 700, 800 gramos de ganancia y tengan una buena condición corporal y estén en score 4 y 5. Perfecto. ¿Qué pasa cuando uno sincroniza, ¿no? Arranca un protocolo y hay vacas que entran en celo al día siguiente de colocar dispositivo? ¿Qué pasa con esas vacas? Si la vaca entra en celo con dispositivo puesto, en una vaca de cría es difícil, una vaca lechera puede ser. Es muy difícil que una vaca de cría, si yo le pongo un dispositivo, entre en celo. No me ha pasado, pero si entrara no le daría importancia. Puede ser alguna muy, muy puntual y seguiría el protocolo sin problema. No prestaría atención. Perfecto, buenísimo. Adolfo Sen pregunta la temperatura del agua para descongelar el semen, si está 2 grados por debajo o 2 grados por arriba, si hay mucha diferencia. Tendría que mirar los trabajos, pero lo importante es mantener la temperatura recomendada por los centros de inseminación, que es normalmente 35, 36 grados, ¿no? Asumo que entre 35 y 37 probablemente no haya problema, nosotros preferimos descongelar en 35, no usaría 33 grados, por ejemplo, pero no creo que haya un gran impacto entre 35 y 37. Perfecto. Vamos con otra de Luis Carnuccio. Si las vacas tienen un buen estado corporal y buena disponibilidad forrajera, ¿cuántos serían aproximadamente los días postparto para empezar un protocolo? A ver, nosotros lo que vemos es una gran diferencia entre vacas con 30 y 60 días. En el trabajo que hicimos en Anguil vimos casi 20% de diferencia de tasa de concepción. De todas maneras, eso lo corrige bastante la gonadotrofina coriónica equina, y la realidad es que cuando uno inicia un protocolo de IATF, hay una cosa que uno, sobre todo cuesta convencer a los productores, pero el veterinario lo tiene que tener muy claro. Cuando un productor nos dice a nosotros, quiero inseminar mis vacas con cría al pie, lo primero que uno le pregunta es, ¿cuándo usted echa los toros? ¿No es cierto? Entonces, él va a decir, bueno, yo no sé, usted dígame, pero ¿cuándo las quiere inseminar? No, yo las insemino, pero usted me tiene que decir cuándo echa los toros. Bueno, yo echo los toros el 1 de noviembre. Si la fecha, por la programación forrajera del campo, por las características del campo, la fecha de echar los toros es el 1 de noviembre, yo tengo que poner dispositivo el 20 de octubre, así vengan degollando, porque no puedo yo cambiar esa fecha. Entonces yo el 20 de octubre tengo que poner dispositivo, estén como estén las vacas, porque mi primera inseminación tiene que entrar el 1 de noviembre, porque yo no puedo cambiar eso que tiene que ver con el manejo forrajero. Entonces, el 20 de octubre, uno puede pedir que el productor aparte las vacas que ya han parido y que van a tener más de 30 o 40 días, pero la realidad es que yo lo que veo en la práctica es que los veterinarios hacen tacto, lo mejor es hacer tacto preservicio, en ese caso ir palpando las vacas y buscar la simetría del útero, la simetría de los cuernos, hacer una buena palpación, retraer el útero. Si hay simetría del cuerno, adentro, la vaca entra. Y generalmente la simetría de los cuernos se logra con 30, 35 días posparto. Entonces ahí la vaca entra. Ahora, si yo veo que ese campo ha tenido un problema con mucha cola de parición y me encuentro con muchas vacas con ternero chico,
y baja condición corporal, ahí es donde decido utilizar gonadotrofina coriónica equina, y ya lo decido el día que estoy poniendo dispositivos y palpando las vacas, ya sé si voy a tener que usar gonadotrofina coriónica equina. Ustedes me dirán, ¿y por qué no usa siempre gonadotrofina? Sí, la usaría a lo mejor, si puedo, la usaría igual para cubrirme, pero la realidad es que a veces el productor dice, la vaca está en muy buen estado y no voy a usarla. Y bueno, y uno puede a veces tomar el criterio también de no usarla si la vaca está en buena condición corporal y hay muchos animales ciclando. Perfecto. ¿Tenés medido cuando a las vacas despintadas, ¿no? A las que se le da GNRH, inseminadas en el momento o difiriéndolo? La verdad que no hemos hecho mucho trabajo, en eso, pero a veces yo soy un poco reacio a comparar detección de celo y ATF, porque la verdad que estar hablando de IATF con detección de celo me parece volver otra vez a 20 años para atrás, pero si es IATF, es IATF, y normalmente uno en rodeos grandes, como ustedes pueden ver en esta foto, yo no pierdo el tiempo poniéndome a ver pintura. Me parece que detectar celo es una locura con la ventaja que tiene la IATF. Digamos, hubo gente que hizo mucha investigación, caso Gabriel, caso la gente de Canadá, Estados Unidos, acá en Argentina y Brasil se hicieron muchísimos trabajos poniendo esta tecnología que es fantástica para mejorar la genética, mejorar la reproducción de los rodeos, y detectar celo me parece que estamos un poco volviendo para atrás. Ahora, si ustedes me dicen, en un rodeo chico yo puedo pintar, puedo detectar celo, fantástico. Por supuesto que las vacas que se despintan se preñan mejor que las que no se despintan. A ver, eso lo saben nuestros abuelos también, que la vaca que se alza se preñe, la que no se alza no se preñe. Ahora, en un protocolo yo puedo decir, bueno, la que no se despintó, asumo que está en anestro y demoro la inseminación, o le pongo GNRH y la insemino 12 horas más tarde, digamos, solamente usando el sentido común uno sabe que va a preñar más, ¿no? Porque si la vaca está pintada es que no se alzó. Entonces yo la puedo esperar unas horas más o poner GNRH, pero ahí es donde entramos a hacer toda una ensalada que la verdad es bastante engorroso meterse. Ahora, ya digo, si es un grupo chico y ustedes quieren pintar y van a usar bien la pintura, puede que mejoren a lo mejor 3 o 4 puntos, inseminando a lo mejor a las 48 horas las despintadas, y ahí ponen GNRH a las que tienen pintura y las van a inseminar más tarde. En general, en rodeos grandes, eso no justifica el desorden que ustedes pueden llegar a generar. Encima, si es vaca con cría al pie, que el ternero muchas veces con el movimiento de la vaca tienden a perder terneros ahí, en todo ese movimiento yo no me metería en ese baile. Pero hay trabajos que han hecho los chicos de Santa Fe, Martín Maciel, también han trabajos que ha hecho Gabriel, Javier, con pintura y demás, y de hecho sí, la vaca que está despintada siempre se preña más, ¿no? Perfecto, buenísimo. Acá pregunta Chuni Acuña, ¿qué pasaría si el toro es el que mostrabas vos del espermatozoide con cabeza angosta, ¿no? En servicio natural, si fuese un toro de muy alta capacidad de servicio y que por eso sirve a la vaca en el celo 2 o 3 veces, ¿cómo sería la preñez de ese servicio natural? Pues, buena pregunta, pero le cuento al Chuni lo que pasó con ese toro. Es un toro que seguimos bastante nosotros. Entonces, en un momento dijimos, ¿qué pasa si inseminamos 2 veces? Hicimos un grupo de vaquillonas en IATF y inseminamos y dimos doble dosis. No me acuerdo si fue las doble dosis juntas o hicimos una inseminación y a las 12 horas otra inseminación con ese toro. Pero nosotros un poco sabíamos lo que iba a pasar, porque el defecto de cabeza angosta es un defecto no compensable. O sea que el semen fertiliza y el embrión se muere, porque es un defecto de cabeza. Sería un defecto, cuando Richard Saki hizo la comparación entre compensable y no compensable, ese sería uno no compensable. Entonces, asumo yo que probablemente el toro no debería preñar
no debería de premiar demasiado bien, aún en servicio natural, ¿no? Pero de vuelta, es un toro. Nosotros hemos tenido de esos toros en los 30 años que yo llevo trabajando en la Facultad Veterinaria. Si yo les puedo contar de 5 o 6 casos, pero hemos visto algunos casos interesantes, con veterinarios acá de la zona, de toros por ahí en servicio natural, donde se hace una IATF, entran los toros de repaso, y a veces con grupos de vaquillonas chicas ponen 1 o 2 toros y hemos tenido algunos problemas, y ahí vamos sobre el toro a ver algunas patologías testiculares, calidad de semen y demás. Pero en ese caso probablemente ahora hay un montón de toros que cuando se los congela o se los hace sexado, no responden bien a la congelación y al sexado y no preñan en inseminación, pero ese toro de 4 patas cuando sale a servicio natural preña, sin ninguna duda. Ahí que nombraste el semen sexado, preguntaban acá, ¿alguien algún protocolo usarías para el semen sexado o es indiferente? No, yo también uso los mismos protocolos. A veces uno puede tratar de inseminar un poquito más cerca de la ovulación. Usaría un protocolo por ahí con GNRH que sincroniza. Si ustedes vieron la diapositiva esta que yo mostré acá, yo estoy acá, yo puedo subir acá. Si ustedes ven este dato que está acá, a ver, ahí. Cuando ustedes usan cipionato o benzoato o GNRH, si bien todo sincroniza la ovulación, la ovulación es más ajustada cuando ustedes usan GNRH y le sigue el benzoato. Es como que la ventana esa donde sincronizan la ovulación es más chica. Entonces, por ahí, a lo mejor usaría un protocolo que utiliza este tipo de hormona porque voy a poder predecir mejor la ovulación y trataría de inseminar más cerca de la ovulación. Pero, por ejemplo, nosotros yo no tengo experiencia en sexado en carne, pero nosotros usamos este protocolo mucho en vaquillona lechera. Yo acá no hablé nada de vaca lechera, que en realidad probablemente tengo un poco más de experiencia, a lo mejor. En vaquillona lechera hicimos varios trabajos. Nosotros usamos este protocolo que está acá, en vaquillona lechera, en vaquillona Holando, y lo que hacemos es, colocamos el dispositivo cuando la vaquillona entra al grupo de inseminación, 5 días, después colocamos prostaglandina y acá detectamos celo, ¿sí? Y hacemos semen sexado en las que se alzan. Y a las 72 horas la que no se alzó, la hacemos con semen convencional. Pero de vuelta, si voy a usar IATF con semen sexado, a lo mejor inseminaría un poquito más tarde que en un... Pero yo últimamente no he usado, siempre que uso semen sexado en tambo lo hago con celo detectado. Perfecto, buenísimo. Tomás Truco desde Entre Ríos pregunta qué pasa al revés, ¿no? Con vaquillonas que llegan con excesivo estado corporal, ¿no? Si la leptina tiene efectos sobre la ovulación. Yo no tengo experiencia de que una vaquillona que pueda... Es algo que he escuchado tanto en vaca como en vaquillona demasiado gordas con problemas de fertilidad. Yo no veo que nosotros lleguemos a un estado de gordura que pueda afectar la ovulación. Ahora, el año pasado trabajamos en este rodeo, este año volvimos a trabajar, inseminamos vaquillonas de 14 meses con 280 kilos que estaban un poquito gordas, y les puedo asegurar, este trabajo lo hicimos con Raúl Pico, un veterinario de Villa Huidobro que insemina bastante. Con problemas de la pandemia no pudimos entrar al campo a ayudarlo a Raúl, tuvo que inseminar un día, él inseminó solo 300 de estas vaquillonas y me mostró el brazo cuando a los 2 o 3 días que había terminado de inseminar estas vaquillonas y el brazo, y dice, él me contaba, y yo hice un preservicio en estas vaquillonas con él y fue terrible, a veces no podía retraer el útero, hicimos un score con ecografía. Entonces, vaquillonas de 14, 15 meses, nosotros hemos hecho algunos trabajos de priming y hay que tener mucho cuidado de no lastimarlas en el recto, porque cuando uno va a inseminar después se encuentra con vaquillonas que están lastimadas. Los dispositivos también, tenemos que usar un dispositivo que no sea demasiado duro o fuerte en estas vaquillonas cuando están gordas. O sea que no vería un problema de ovulación. Sí, en vaquillona gorda veo un problema tremendo de manejo para inseminarla, ¿no? Perfecto.
Hugo Alfredo Quiroga pregunta, ¿no? Acerca de la calidad seminal o evaluación de la pajuela congelada. Si no predice la fertilidad con calidad seminal, ¿por qué aún los laboratorios de análisis de semen insisten con el test de termoresistencia? Yo creo que es de vuelta para evitar una catástrofe, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, nosotros hacemos algunas inseminaciones de IATF en tambo, por ejemplo, en servicio estacionado, y lo que hacemos ahí es evaluar todo el semen antes de empezar. Uno va a veces a un termo, puede haber pasado de una mano a la otra, el termo se puede haber quedado sin nitrógeno, entonces el veterinario está más tranquilo. Ahora, si usted me dice, mira, el semen llegó, el vendedor me lo trajo, el centro me lo alcanzó, yo estoy seguro que ese semen es un semen que viene de un centro con calidad ya chequeada, y bueno, a veces nos pasa a nosotros también, nosotros no siempre evaluamos el semen, pero muchas veces por un problema de logística más que todo, pero si tenemos el tiempo lo hacemos como un reaseguro de que no voy a tener un semen que está muerto o de vuelta. Son pocos los toros, como yo comentaba hoy, pero en algunos casos uno puede encontrar un problema de morfología, sobre todo son a los que más miedo le tenemos nosotros, que es a morfología seminal, muchas alteraciones, y decir, che, cuidado con este toro, entonces no me voy a largar, si yo veo un toro con una 20% de espermatozoide anormal, a lo mejor no me largo a hacer 300 vaquillonas con ese toro, pruebo de hacer 100, para no hacer estropicio, digamos. Perfecto. Vamos con otra pregunta de Andrés Rodríguez desde Chaco, ¿no? Dice, vacas Brangus de cría, ¿no? De baja condición corporal por la sequía, con destete hiper precoz para disminuir los requerimientos nutricionales. ¿Qué protocolos usarías y a los cuántos días desde el destete? Andrés, Andrés es un amigo que lo conozco, y así que más o menos sé por dónde viene la pregunta porque conozco sus vacas. Pero una buena pregunta, Andrés, porque yo no hablé del destete precoz y el impacto que tiene en vaca con cría al pie, el impacto que tiene el destete es muy bueno. Es algo caro de hacer, pero si yo desteto las vacas, si las desteto 10 días antes de iniciado el protocolo, la mejora en la tasa de concepción es impresionante. O sea, que es uno de los efectos más marcados. Nosotros hemos tenido experiencia de algunos rodeos donde hemos visto vacas en muy mala condición corporal y hacer destete hiperprecoz, como comenta Andrés, y tener muy buenos resultados de concepción. O sea que el destete es clave. Y en ese caso usaría un protocolo convencional, el que te quede más cómodo en términos de los días, y no me preocuparía mucho por el tipo de protocolo. Si la condición corporal sigue siendo baja, de vuelta por ahí incorporaría gonadotrofina coriónica equina, pero si hiciste un destete hiperprecoz, tiene que andar muy bien, aunque la vaca esté complicada. Perfecto, buenísimo. Qué bueno eso que decís de acomodar los protocolos, en realidad también más o menos a los días y no volvernos tan locos, ¿no? Y acá vamos con dos preguntas más. Raúl Pérez Marino pregunta, ¿el protocolo J-Cinch con inseminación a las 60 horas a las despintadas y a las 72 horas inseminación más GNRH a las pintadas, ¿mejora el resultado? Sí, probablemente sí. Probablemente sí. Ahora, no sé si la pregunta es en vacas o en vaquillonas, pero de todas maneras el concepto es el siguiente. ¿Qué cantidad de esos animales estaban ciclando? Porque si yo sé que arranqué con una gran cantidad de animales prepúberes o vacas en anestro, es probablemente que eso mejore más que si los animales están ciclando. ¿Por qué? Porque si el animal está ciclando, algunos van a ovular, algunos se van a alzar a las 48 horas, otros se van a alzar a las 72 horas, algunos van a ovular a las 76 horas, otros van a ovular a las 90, pero van a ovular. Entonces, no me va a cambiar mucho si yo insemino más tarde o más temprano. Ahora, si tengo animales que están en anestro, haciendo un movimiento de eso, probablemente pueda mejorar a lo mejor un 5, un 10% en aquellos animales que están pintados. De vuelta, yo no he trabajado con eso,
pero si uno un animal pintado le agrega GNRH, en algunos trabajos ha habido efecto y en otros trabajos solo con demorar la inseminación hay efecto. ¿Pero por qué? Porque de vuelta, porque lo más importante es cómo está la vaca y no en sí el protocolo. Claro, acá siguiendo con la GNRH, Chuni comenta, ¿no? Que tenía entendido que aplicar GNRH en el momento de inseminar a las no despintadas no habría diferencia que inseminar a las 8 a 12 horas después Exacto, de la GNRH. Exacto. Yo sé que Alejo Menchaca y el equipo de Scroll están haciendo bastantes estudios de esto, así que calculo que en un tiempito habrá resultados, pero dicen que no hay diferencia. Claro, lo que pasa es que habría que hacer unos cuantos trabajos, porque cuando uno compara IATF con detección de celo, el problema es que va a depender de la expresión de celo. Y de vuelta volvemos a las discusiones que teníamos en los años 80, que cuando uno mete la detección de celo, aparece el factor ciclicidad del animal y la eficacia con que yo leo pintura. Entonces, si yo pongo a leer pintura a alguien que no tiene experiencia, probablemente el intervenir con pintura complique la cosa. Ahora, si yo pongo a una persona súper experimentada en leer pintura, y yo eso lo sé porque trabajo en Tambo, cuando le digo a los inseminadores, le digo, che, ahí viene una despintada, ahí tenés una en celo, me dice, no, esa está preñada, y yo le meto la mano y está preñada. Porque yo no voy a aprender a detectar celo con pintura como detectan los inseminadores que yo conozco en los tambos. Entonces, si yo me pudiera llevar un inseminador de eso a una inseminación en vaca de cría, a lo mejor me arriesgo. Pero si tengo que mirar la pintura yo, no estoy seguro. Claro, perfecto. Si querés, vamos con la última, que esta la preguntan un montón. En un protocolo convencional, ¿retirar día 7 o día 8? ¿Qué sería lo mejor? Los trabajos muestran que no hay diferencia. Uno tiene la sensación de que si uno está con un lote de vacas que hay más riesgo de anestro, la biología diría que esperar un día más sería interesante, sería importante, porque es lógico. Ustedes acuérdense, cuando yo pongo progesterona, la progesterona lo que hace es inhibir la LH, pero esa LH se va acumulando en la adenohipófisis. Entonces, cuando yo retiro el dispositivo, tengo más LH. Entonces, la teoría diría que si yo tengo baja condición corporal y sospecho que hay más anestro, por ahí dejar 8 días no sería mala idea. De vuelta, hay muchos protocolos, hay muchos trabajos que han comparado 7 contra 8 y no han visto diferencia, pero de nuevo, ¿quién es el que hace la diferencia? Es la ciclicidad de la vaca, ¿no? Perfecto, buenísimo. Hay un montón de preguntas más, pero bueno, si no podemos estar horas. Por mi parte, Julián, te agradezco muchísimo por haberte prestado esta charla, la verdad que estuvo muy buena. Bueno, yo un gusto también de compartir las preguntas, la verdad que súper interesantes todas, pero bueno, quedaron temas, yo tenía algunos temas para tocar, como era la resincronización rápida y bueno, y lo que es vaquillona lechera y vaca lechera, pero bueno, va a quedar a lo mejor para otra charla. Exactamente, para otra oportunidad. Bueno, de mi parte, agradecerle. Como dice Javier, si seguimos con las preguntas, podemos estar hasta las 10 de la noche. Yo ahí puse en el chat para todos los que quieran mi contacto, ya sea por mail o por teléfono, me quieran mandar alguna consulta y yo lo voy charlando con Julián y así les podemos responder a todos. Y bueno, de parte de Gempro, agradecerles desde ya tanto a Javier como a Julián por prestarse para esta iniciativa. Creo que la charla estuvo muy buena, fue muy enriquecedora. Desde ya también muchas gracias a todos los que se sumaron y participaron. Gracias también al equipo de Gempro por trabajar para la convocatoria y bueno, difundir la charla. Y como les comenté al principio, estamos a disposición, todo el equipo de Gempro, para evacuar cualquier duda con respecto a inseminación y lógicamente para que nos consulten a la hora de la compra de semen y así puedan trabajar con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Si quieren nos vamos despidiendo. Gracias Javier, gracias Julián. Muchas gracias a vos, Mateo, y a todo Gempro. Sí, igualmente, gracias y de vuelta un placer y a todo el grupo que se prendió ahí en la charla con preguntas y demás, y la verdad que muy, muy bueno porque ayuda para que uno piense un poco y siga trabajando, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Sí, tuvimos más de 220 conectados, 230, así que la verdad que la convocatoria fue muy Espectacular. buena. Así que seguiremos con las charlas próximamente. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas Saludos noches. a todos. Abrazo.